Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Nos acompaña en esta oportunidad Gustavo Reyes, que es economista y trabaja en la Fundación Mediterránea. Buen día, Gustavo. Buen ¿Cómo día, estás? Rosana, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muy para cómodo acá en tu nosotros. auto. Sí, es la idea de que todos, digamos, se sientan cómodos así en una entrevista fuera de molde, por decirlo de alguna manera. Gustavo, contanos un poquito de vos. ¿Cuántos años tenés? Bueno, tengo 55 años, Ajá, estoy casado, tengo 3 hijos, sí. 2 mellizos de 20 y una chica de 23. Ajá. Todos están en la universidad, ninguno está estudiando economía, Ninguno. pero bueno, por la situación del país, la verdad que preguntan mucho de economía. Y Los chicos, sí. sí. Qué bueno que se interesen, ¿no? Sí, la verdad que bueno, no por el mejor motivo, porque la verdad que todo el mundo se interesa Sí. por lo mal que está la economía. Estamos todos muy preocupados por eso. Sí, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de preocupación y economía, contanos un poquito así de manera didáctica, para los que no tenemos tanta idea, ¿qué es la inflación propiamente dicha? Bueno, mira, antes déjame que te lo describa muy fácil. Sí. La inflación es lo que sentís cada vez que vas al supermercado y decís, ¿cómo? Yo compré esto la semana pasada y me salía mucho más barato, o con la misma plata ya no te alcanza lo mismo. ¿Sí? Sí. Es el poder adquisitivo del dinero. Ajá. ¿Sí? Y detrás de eso que está el aumento general de precios. Claro. O sea, cuando aumenta no un precio, no dos precios, sino en general la mayoría de los precios, bueno, se saca un promedio y esa es la inflación que los argentinos desgraciadamente conocemos muy bien. Sí, desde hace bastante ya. ¿Y quiénes serían los culpables? Que si tuviésemos que buscar actores que hacen que esto suceda. Bueno, mira, de nuevo, déjame que te lo dé vuelta. Sí, ¿Sí? dale, la manera más didáctica. Claro, a ver, imagínate si le buscamos como culpables a los empresarios. A ver. Muchos dicen, bueno, mira, los empresarios son pícaros. Bueno, mira, hay dos ejemplos que te matan ese argumento. Sí. El primero es, si viajás un poquito, en cualquier lado, acá cerca en Chile, en Brasil, al lado que te vayas, tienen inflaciones mucho menos que nosotros. Sí. Muchísimo menos. Ahora a todos le ha subido un poquito, pero ni comparación. Nosotros tenemos más de 10 veces la inflación que tienen ellos. Y los empresarios no es que sean ni buenos ni malos, digamos. Sí. En todos los países los empresarios tratan de ganar plata. Ahora van a tratar de cobrar lo máximo que pueden para ganar plata los empresarios. Ese es su trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que en algunos lados los precios suban y se convaliden de cierta forma? Bueno, la acción del gobierno, del Banco Central. Déjame que te lo dé vuelta de nuevo ese argumento. Sí. Imagínate, pensemos que, bueno, no sé, los argentinos, todo el mundo dice somos especiales, distinto al resto del mundo. Bueno, supongamos que los empresarios argentinos sean diferentes al resto del mundo, que sean más pícaros, más malos, más perversos. Bueno, la verdad de la historia es que en los 90, durante 10 años no tuvimos inflación. Con los mismos empresarios, o tan pícaro, tan malo, tan bueno, tan perverso, hay de todo como en todas las profesiones. O sea, claramente ese no es el argumento. Tampoco era la convertibilidad. ¿Por qué? Porque si vos te fijas, aún en los años 2000, 2003, 2004, la inflación era 3-4%. O sea que la inflación, yo te diría, el gran culpable de la inflación es el Banco Central. ¿Por qué? Porque la inflación no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y eso es igual a que cuando nosotros vivimos acá en Mendoza y sabemos muy bien que hay veces que falta uva, el precio de la uva sube muchísimo, y cuando sobra uva, el precio de la uva se cae. Exacto. Bueno, ¿qué le pasa a los pesos que tenemos nosotros? Bueno, el poder adquisitivo se cae. ¿Y es porque sobran pesos? Y sobran pesos por dos motivos. El primero, porque el Banco Central imprime demasiado, y el segundo es que todos sabemos que va a haber inflación, entonces queremos tener la menor cantidad de pesos en el bolsillo. No es que los tiramos, los cambiamos rápidamente
o por dólares o por bienes, y eso también te genera inflación. Entonces yo te diría que el gran culpable es el Banco Central, porque la gente actúa así básicamente porque ve que la inflación no tiene arreglo, se trata de cubrir y mantener lo poco que tiene. Entonces el enorme problema que tenemos los argentinos, la solución se conoce, porque todo el mundo lo solucionó. Nosotros en alguna época lo solucionamos. Sí. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil hacerlo. Como esas personas, viste, que tienen problemas de peso. Sí. O sea, ¿sabe exactamente lo que tiene que hacer para bajar de peso? Claro que sí, pero le cuesta muchísimo hacerlo. Claro. Bueno, a los argentinos nos pasa lo mismo. ¿Sabemos qué hacer para bajar la inflación? Claro, están en los manuales, en todos lados. Sí. ¿Lo podemos hacer? Bueno, está claro que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Bueno, yo te diría... Porque mirá que hay sufrimiento, mirá que la cosa está claro. Muy bueno, yo te diría que esto puede ser hasta un poquito perverso, pero hoy la inflación es aliada del gobierno. Uno diría, che, ¿cómo puede ser? Pues si hay inflación, la gente lo vota menos al gobierno. Claro, pero en cierta medida la inflación le da recursos al gobierno. Ajá. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la inflación, vos pagás más impuestos. Las cosas valen más y cada vez que vos compras algo, tenés que pagar más impuestos. ¿Sí? Y encima tiene más financiamiento el gobierno, porque el Banco Central imprime más plata y le da más financiamiento. Entonces, esto que claramente le hace muy mal a la economía, bueno, en el corto plazo al gobierno le da como una herramienta adicional y encima tiene a quien echarle la culpa. No es culpa mía, es culpa de los empresarios, de la guerra con Ucrania, que subió el precio de no sé dónde, que la carne... No, el problema sostenido de la inflación en el tiempo es claramente el Banco Central. Y eso que hemos tenido, bueno, no mucha alternancia de colores políticos, pero igual se sostuvo el problema. O sea, no es que no se refiere a un sector político en especial, sino a una manera de gobernar, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo lo que te diría es, no tenemos la conciencia o no tenemos la madurez de asumir los costos y a enfrentar el problema. O sea, esto es como cuando vos tenés que tomar una medicación que es muy horrible, a los chicos dicen, no me dejes eso, por favor, o varias inyecciones, o te tenés que operar, ay, no. Si vos no afrontás el problema a tiempo, el problema va creciendo y cada vez se va complicando más. Sí. Y eso es un poco la historia de la inflación. Sí. Fíjate que cuando se salió de la convertibilidad, la inflación era 0 y pasó a un año fue 40%, después bajó al 3%. Sí. Y después subió al 10, al 15, al 30, al 50 y estamos en el 100. Sí. O sea, es un monstruo que avanza, te va comiendo y con los monstruos no podés convivir. O lo atacás y lo matás o el monstruo te mata a vos, que es lo que está haciendo un poco la inflación con la Argentina. No es que la Argentina se va a acabar por la inflación. A diferencia de las empresas, ¿viste? Las empresas quiebran. Cuando les va mal, quiebran. Y desaparecen. Claro. ¿Viste? Vendrá otra, que se yo. Bueno, los países no quiebran, se vuelven más pobres. Claro. Entonces nosotros no hemos vuelto más pobres. Mira, para que te des una idea. En los últimos 10 años, lo que se llama el ingreso per cápita, es decir, cuánto podemos tener de la torta cada uno. ¿Sí? Bueno, eso se achicó en 10 puntos. O sea, en los últimos 10 años somos de lo que podemos consumir en promedio, hay algunos que un poquito más, ¿ah? Sí. Pero en promedio 10 puntos menos. ¿Cómo le fue al mundo en ese periodo? Bueno, se agrandó en 20. Entonces, eso te quiere decir que no solamente nos hemos achicado en términos absolutos, sino muchísimo más respecto al mundo. Y es lo que vemos cuando vamos a Chile, por ejemplo. Mirá, yo me acuerdo cuando era muy chiquito, allá en los 80, íbamos a Chile y nos sorprendía la gente que estaba muy mal en la calle. Bueno, esa misma situación hoy la vemos acá. Exacto. O sea, realmente, viste, cuando la gente dice, bueno, mirá, los economistas miran los números. No, es la forma de medirlo objetivamente, pero está claro que detrás de ese casi 40% de pobreza hay muchísima gente que la está pasando mal,
con mucho hambre, con muchas necesidades, con falta de educación, con falta de cosas básicas para vivir, sobre todo en el año 2022 que todo el mundo ha avanzado tanto, y eso tiene consecuencias muy muy grandes desde el punto de vista social, y bueno, es un poco lo que estamos viviendo, no de ahora, desde hace bastante tiempo, lamentablemente. Desgraciadamente. Bueno, y sos un estudioso, un abocado a la economía propiamente de Mendoza, ¿sí? Y se escucha permanentemente el hecho de que la economía, o Mendoza propiamente dicho, no ha crecido de la manera que debería haberlo hecho comparándose con sus vecinos. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, mira, yo lo que te diría es que el contexto general ha sido muy malo para todas las economías. Sí. Es cierto que algunas provincias le ha ido mejor que otras, y en ese reparto Mendoza no le ha ido tan bien, sobre todo en algunas cosas como el empleo formal. El formal del sector privado es el empleo registrado, el empleo en blanco, el que tiene más salarios. Ahí claramente Mendoza tiene algún problema, pero yo te diría, mira, a ver, para ser sincero, es como que la economía de Mendoza está aplastado por un enorme pie. Ese enorme pie se llama la macroeconomía nacional, que no la deja respirar. Yo te diría que esa es una explicación que te cubre bastante lo que le pasa, y le pasa a todas las economías. Por supuesto, dependiendo cómo es cada economía, las afecta un poco más o un poco menos. Ahora, eso quiere decir que no podemos hacer nada los mendocinos y estamos como víctimas de este contexto nacional y es poco lo que podés hacer. Bueno, mira, lo que quiere decir es que es limitado lo que podés hacer. Yo siempre digo que las posibilidades de hacer política económica en Mendoza o en cualquier provincia es como que vos podés actuar en un metro cuadrado, ¿sí? Ese metro cuadrado se pueden hacer muchas cosas y muchas reformas estructurales que la verdad que Mendoza las necesita desde hace muchísimo tiempo. Algunas se han empezado, no se han terminado. Algunos problemas mejoraron, como es el de las cuentas fiscales, que estaban hace algunos años muy mal las cuentas fiscales de las cuentas del gobierno. ¿Sí? Acordate que no hace mucho había problemas hasta de pagar sueldos, digamos, y ese tipo de cosas. Bueno, por suerte se han arreglado. Ahora hay muchísimo más por hacer. Mira, para que te des una idea, algo que vivimos todos permanentemente, te ha pasado seguramente a mí, a vos, a cualquiera que esté escuchando esta nota, los trámites. O sea, la excesiva cantidad de trámites burocráticos que tenés en cualquier dependencia, en las nacionales, en las provinciales, en las municipales, burocracias enormes, colas enormes. ¿Y eso en qué digamos, ¿cuál es el efecto de eso? Mayor costo para la actividad económica. Costo en plata, y sobre todo un costo que por ahí es muchísimo más importante que en plata, el tiempo. El tiempo es el fenómeno, el insumo más valorado por todos. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando vos ves la estructura de las empresas para lidiar con esa burocracia, bueno, ¿quiénes son las que más sufren? Las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes tienen muy poquitos empleados. Entonces, si necesitan destinar una persona para hacer trámite, a lo mejor está destinando un cuarto de la planta de personal total a hacer trámites. Una locura total. Y el gran empresario, bueno, que seguramente tiene una planta de personal más grande, dice, quizás hasta no tiene necesidad, porque ante una locura así, ¿qué es lo que hace? Bueno, llama a la persona indicada porque tiene el celular, porque lo conoce. Che, mirá, esto es una locura. Entonces, si bien ayuda porque el funcionario se entera de esos problemas, bueno, no es la solución. Mira, cuando vos estudiás esos problemas, nosotros lo estudiamos hace algún tiempo, un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo hicimos para Mendoza, para San Juan, para Neuquén, creo que estaba Córdoba y había alguna otra provincia más. Bueno, llegamos a una conclusión que una mejora en los trámites, en los tiempos, bueno, puede mejorar la economía para que crezca hasta 2 puntos más. O sea, pensá
que la economía se contrajo los últimos 10 años. Sí. Es decir, no es que no creció, no, se hizo más chiquita en términos per cápita. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, mejorar eso tiene un efecto brutal. Ahora, Ajá. ¿cómo se mejora eso? Claro. Bueno, yo te diría que si mirás lo que hace el sector privado con todo el tema de informática, de cosas automáticas, esa es la solución. Claro. O sea, trámites que sean, viste, que vos los podás bajar en internet. Gestionarse. Claro, y que suponete que, a ver, si yo necesito una autorización y presenté todo y no me vienen a inspeccionar, bueno, si pasó un determinado tiempo ya estoy autorizado para empezar. Claro. O sea, cosas automáticas, iguales para todos. Hay muchísimos ejemplos, ¿viste? Ventanillas únicas. Sí. O sea, este tema que para hacer un trámite debes tener que pasar por 8 oficinas distintas y hacerte una calecita de colas por todos lados. Es una locura. Sí. ¿Por qué? Porque eso, además de generar tiempo para la gente, para las personas, para las empresas, además requiere gente del Estado para que Claro. atienda esos trámites, y eso es más gasto público que le saca a la educación, a la salud, a las cosas realmente importantes que Sí. tiene que hacer. Pero en realidad eso por ahora no se puede modificar, digamos. O sea, esto Bueno. o sea, hasta que no se automatice y se haga la inversión en este tipo Bueno, de en algunas gestión. cosas, viste, muy puntuales se ha mejorado, Sí. pero de nuevo, son gotas, viste, en los mares que encontrás. Pero en general, a ver, la sensación es que tenés que hacer trámites por todos lados, te Sí. lleva muchísimo tiempo. Y sobre todo, que lo que es peor, no hay una conciencia de que eso es urgente, Claro. ¿sí? O sea, Eso vos decís que impacta directamente en la economía, como el ejemplo que diste de la pyme que tiene 5 empleados y tiene que destinar uno a hacer este tipo de cosas. La economía de esa pyme se ve seriamente afectada. por supuesto, O sea, por supuesto. De nuevo, siempre tenés que pensar en ese metro cuadrado que Sí, tiene. sí. No es que vas a cambiar el problema de la inflación con Claro, eso, claro, ¿sí? exacto. Pero es en el metro cuadrado que tenés. Mira, déjame, te Sí. doy otro ejemplo, Sí. digamos. El tema impositivo. Bueno, Mendoza, como todas las provincias, tiene un impuesto. El impuesto que más recauda se llama ingresos brutos, que lo pagamos permanentemente cuando Sí. compramos cosas, y cuando vos vendés cosas también lo pagás. Exacto. O sea que es un impuesto que vos pagás cuando comprás, cuando vendés, entonces se va trasladando. Sí. O sea, si una actividad económica tiene 5 eslabones, Sí. bueno, se paga 5 veces. Claro. Eso hace que ese impuesto sea el peor, no solamente de Argentina, del mundo, Sí. en términos de competitividad. Bueno, en ese impuesto, que Mendoza lo viene bajando, Sí. si vos ves la dinámica, los últimos 4 o 5 años ha bajado ese impuesto, Sí. bueno, pero no ha bajado lo suficiente. Porque si vos ves dónde está hoy Mendoza, está en el 5.º lugar más caro. Ajá. Pese a que ha bajado, estamos en el 5.º lugar más caro Claro. de Argentina. Bueno, y ese impuesto, ¿a quiénes le cobra más? Bueno, le cobra más las alícuotas, las tasas de Sí, esos sí. impuestos son más altas en los sectores que son más intensivos en mano de obra. Entonces vos decís, che, mirá, hay un problema fenomenal. Recién decíamos que el empleo no ha crecido en los últimos 10 años, que Mendoza realmente el empleo formal está bastante complicado. Sí. Por otro lado, vos encontrás planes del gobierno provincial para fomentar el empleo, Claro. el plan Enlazados, todo. Pero esos planes les llega a algunos. Claro. Es como que algunos vos, digamos, los ayudás, pero por otro lado venís con un garrote y le pegás con ingresos brutos. Claro. Y ese garrote es mucho más fuerte que cualquier ayuda. Exacto. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí también, por supuesto, no es fácil bajarlo porque el gobierno se tiene que financiar. Claro. Pero bueno, lo que hoy necesitan las empresas es un horizonte para bajarlo, Sí. y llegar en algún momento, no sé, 3, 4 años, pero anunciarlo rápido, cosa Sí. de generar un horizonte, para al menos igualar las tasas que tienen las provincias que compiten con Mendoza. Porque en Claro. muchos casos, de los productos que son importantes de Mendoza, todas las provincias que compiten con nosotros tienen impuestos más altos. Claro, ese es un punto, digamos, como neurálgico, el hecho de cuando yo te preguntaba si las economías vecinas habían crecido más respecto de la nuestra, ese punto me decís vos que es. Yo te diría, fundamental. ese punto es muy importante, sobre todo mirando lo que ha pasado con el empleo. Ajá. ¿Ok?
Sí. ¿Tenés más cosas? Por supuesto que sí. Mira, a ver, déjame que te dé otro ejemplo más. Sí. Mira, a todos nos falta plata, siempre. Sí. Aunque la situación sea buena de la economía, no va a faltar plata porque cada vez aparecen cosas más lindas, más atractivas. Sí. Siempre uno tiene necesidad. Uno consumir. Claro. ¿Y qué es lo que hacemos en tu casa? Vos te fijás la plata que tenés, sí, lo que necesitas y evaluás lo que comprás porque lo necesitas y porque te gusta. Claro. ¿Okay? Pero lo evaluás. Sí. En esa evaluación que vos haces, bueno, ¿qué te fijás? Bueno, ¿cuánto te va a salir? Es decir, el costo de eso. Sí. Y también te fijas lo que te va a redituar eso. ¿Ok? Bueno, eso que parece tan simple, tan obvio, cuando vos lo llevas a las obras públicas, sí, en Mendoza y en muchas provincias, bueno, las obras públicas, a ver, todas las que ves, acá sí, estamos pasando, no hace mucho se remodeló, para que lo sepan los oyentes, estamos en el parque, se remodeló el parque, ¿te acuerdas? Hace no tanto tiempo, antes de la pandemia creo que fue. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se evalúan los costos, ¿sí? ¿Cuánto me va a salir? Pero no se evalúan los beneficios. Claro. O sea, ¿cuánto va a mejorar la sociedad en términos sociales? O sea, para toda la sociedad, ¿cuánto va a mejorar? ¿Cuál es el beneficio de esa obra? Sí. Si vos no calculás los beneficios y solamente tenés los costos, no tenés forma de compararlos. Claro. Pues decís, pongo acá o pongo en una escuela o pongo en un puente o pongo, no sé, en alcantarillas. ¿Dónde pongo la plata? Bueno, deberías ponerlo en aquellas obras que te dan mayor rentabilidad social. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad va a estar mejor con esas obras. Exacto. Uh-huh. Bueno, el gobierno hace 2 años ha empezado a avanzar un poquito en eso, en lo que se llama un análisis de proyectos de infraestructura. Pero digamos, la verdad que son cosas urgentes que se debería avanzar mucho más rápido, sí, de lo que se está avanzando. Porque vos decís, mirá, la verdad que más en estos tiempos, sí, cualquier peso que gasta el gobierno tiene que estar muy justificado. Claro. Bueno, la mejor forma de justificarlo es eso. Claro, o sea, en el balance, por decirlo de alguna manera, debería haber una cuenta que refleje el beneficio de haber gastado ese dinero. Claro, fíjate, pero eso debería ser antes de gastarlo. Claro. O sea, la misma legislatura, cuando autoriza esos gastos, debería exigirlo, porque si no... Pero ¿cómo es hoy muchas veces en la legislatura? Bueno, no sé si se puede decir esto públicamente, pero es un toma y daca de los intendentes, claro, digamos. Ajá. O sea, esta obra ha sido así tradicionalmente y es una locura que sea así. Sí. Es una locura. Uh-huh. Pues son nuestros ingresos, nuestros impuestos, sí, y la verdad que la única forma que se debería decidir es con criterios objetivos. Claro. Y además le daría mucha más transparencia a ese proceso. Además de mejorar la eficiencia del gasto, le daría mucho más transparencia a ese, claro, tipo de cosas. Y sería mucho mejor, sería una manera, digamos, más eficiente de medir el crecimiento, que es el nacimiento de mi pregunta original. O sea, si es verdad que nosotros hemos crecido menos respecto de nuestros vecinos. Bueno, o sea, con ese punto se podría también hacer una evaluación diferente a la que se hace hoy. Con ese punto vos lo que lograrías es crecer más. Claro. Porque estarías invirtiendo en las cosas más rentables. Exacto. ¿Okay? A ver, déjame que te dé un ejemplo fuera de Mendoza. Sí. Pero podríamos encontrar ejemplos, sí, también en Mendoza, pero no quiero hacerlo. Sí. ¿Vos te acordás hace algunos años que en la provincia de Santiago del Estero se inauguró un estadio fantástico de fútbol cuando todavía en Santiago del Estero toda la población no tiene cloacas? Exacto. Bueno, desde el punto de vista social, la cloaca tiene una rentabilidad social, un beneficio social, pero infinitamente mayor, sí, que cualquier estadio de fútbol. Sí, claramente. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Entonces, la verdad es que cuando faltan recursos, y si no faltan recursos igual, digamos, porque es lo que dicta la razón, es lo que deberíamos hacer, bueno, se deberían evaluar costos, beneficios, y hay muchísima experiencia en el mundo. Mira, sí, esto se hace en Chile, se hace en Perú, se hace en Colombia. Actividades que deberían realizarse en la provincia para poder generar este crecimiento del que, digamos, que hoy está ausente, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira, Rosana, acá tocas un punto muy importante. Vos sabés que
mira, si vos te pones a googlear Sí. y pones matriz productiva de Mendoza, vas a encontrar muchísimas cosas que está bien, que está mal, que le falta, que está fundida. Sí, Si sí. vos eso lo hacías allá por el 2004, 2005, casi Sí. no encontrabas cosas. ¿Sí? Sí. Mira, cuando vos ves la matriz productiva de Mendoza, que no es otra cosa que la cantidad de actividades que tienen y el peso que tienen esas Exacto. actividades. Bueno, Mendoza es una de las provincias que tiene mayor diversidad de la Argentina de actividades económicas. Ajá. ¿Sí? Entonces, no es que esté poco diversificada. Sí. ¿Eso quiere decir que actividades que hoy no se pueden hacer no se tengan que hacer? No, hay actividades, la minería, por ejemplo, que está casi prohibida, que bien llevada, bien controlada para que no genere problemas para el medio ambiente, bienvenido sea, y se hace en muchos lados, digamos, Claro. y le traería muy buena riqueza. Exacto. Ahora, esa es otra discusión, no es la discusión de si la economía está más diversificada, menos diversificada, es una discusión obvia, Sí. o sea, mejor o peor, mejor, pero haciéndola bien, o sea, Sí. cuando volviendo al tema este de matriz productiva, Sí. ¿por qué hace, no sé, 2004, 2005 los mendocinos no nos preguntábamos sobre si está bien, está mal la matriz productiva, si sirve? Ya decimos, no, está fundida, hay que cambiar todo, no servimos para nada. Bueno, porque la economía funcionaba. Claro. ¿Viste ese dicho de Clinton que decía es la economía estúpido? Bueno, acá sería es la macroeconomía estúpido, es la inflación. Exacto. Es ese pie que yo te decía recién que está pisando a la economía. Ujú. Fundamentalmente eso. Sí. ¿Sí? Y hay mucha gente que vos vas a escuchar, no, mira, la economía debería ir por este lado, estas son las actividades de acá los próximos 30 años. Mira, Rosana, te lo voy a ser muy sincero y muy directo. Sí. Absolutamente nadie lo puede saber a eso. Claro. Y déjame que te diga el contraejemplo. Sí. ¿Sí? Imagínate que esta pregunta me lo hubieras hecho hace 30 años atrás. Sí. ¿Sí? Principio de los, no sé, los 90, por ejemplo. Si vos me hubieras preguntado cuáles deberían ser las actividades que mejor le vienen a la provincia para que la provincia más crezca, yo te hubiera dicho exactamente lo mismo. Y si alguien te hubiera dicho otra cosa, Sí. te hubiera estado mintiendo y seguramente se hubiera equivocado muchísimo. ¿Por qué? Porque en estos 30 años, ¿qué cambió? Todo. Claro. O sea, cambió la forma de hacer negocios, cambió la forma de vincularnos con el mundo, de comunicarnos. Internet revolucionó todo, la tecnología cambió todo, Sí. el comercio cambió todo, ¿sí? Entonces, si vos mirás, si en los últimos 30 años no pudimos hacer esto, ¿por qué lo vamos a hacer en los próximos 30 años? Claro. Con el gran perjuicio que si vos elegís, entre comillas, determinadas actividades, te podés equivocar con Porque no plata que es de la gente. Claro, claro. O sea, si se equivoca un empresario, que son los que permanentemente están viendo dónde están los negocios, bueno, se equivoca con su propia plata. Exacto. ¿Ok? Entonces, la economía, ¿qué tiene que hacer? Bueno, le tenés que levantar las restricciones que tiene, darle certidumbre, tratar de tener los menores y mejores impuestos posibles, Ajá. y por sí sola funciona, y funcionó muy bien. Claro. ¿Sí? O sea, con ese panorama sería más fácil responder a la pregunta de qué es lo que se debería hacer. Hoy es como que es una utopía contestarlo. Mira, o un error, por decirlo de alguna Mira, forma. yo lo que te diría es, dentro del metro, por supuesto, el gran problema es la macroeconomía, sin duda. Dentro del metro cuadrado que hay para hacer dentro de la provincia, Sí. bueno, tenés que levantar restricciones, tenés que bajar impuestos, tenés que ser más eficiente. Ajá. Mira, pensemos, muy relacionado a los trámites, Sí. pensemos hoy cómo funciona el gobierno provincial, cómo funciona digamos, las reglas de juego para el empleado público promedio. Sí. ¿Sí? Bueno, las reglas de juego, o sea, pensá en cualquier servicio público. ¿Cuál es el Sí. insumo fundamental para cualquier servicio público? Y el empleado, porque no hay Claro. tanta tecnología para el servicio público. Sí. Es básicamente servicios prestados por gente. Exacto. Ahora, si esa gente tiene malos incentivos o mala regla de juego, es muy difícil que
ese servicio público funcione bien. Sí. O sea, cuando vas a la casa de gobierno que te atiendan bien, cuando vas a hacer un trámite que te atiendan bien. Claro. ¿Y por qué funciona mal? Bueno, porque tenés todos los incentivos cambiados. Mira, por ahí hay algunas excepciones, pero no generalmente los que entran son los mejores. Claro. Una vez que entran, suponete que hoy justamente leí que se llamaba concurso para entrar a algunos puestos. Suponete que entren los mejores. Pero si después vos no tenés incentivo, que mientras mejor trabajás, más plata cobrás, Claro. si vos decís, mira, me estoy rompiendo el alma trabajando, y el de al lado, que No está hace viendo en nada. la computadora una serie Sí. que le encanta y no está haciendo nada, ganamos lo mismo. Entonces, tarde o temprano, ese buen empleado empieza a trabajar mal. Claro. Es una cuestión de tiempo. Sí. Entonces, hoy se requiere un cambio total en las reglas de juego. Ajá. Y por supuesto que deberían ser evaluados los empleados públicos Sí. en cuanto a su esfuerzo, ganar de acuerdo al esfuerzo que tienen, Ajá. y vas a ver muchas actividades que van a empezar a florecer porque tienen buenos empleados. Claro. Hoy es imposible con el régimen laboral que hay que los empleados presten una buena atención. Y eso es una locura porque todas las actividades económicas necesitan del Estado. Claro. ¿Sí? Piensa seguridad, justicia, no sé, los mismos policías, los Sí. maestros, etcétera, etcétera. Los maestros, o sea, siempre muy mal pagos, digamos. Sí. Pero si un maestro se mata trabajando, qué sé yo, y ayuda muchísimo a los chicos y lo hace levantar muchísimo de nivel a los Sí. chicos, ese maestro va a terminar ganando más o menos, exactamente igual. Igual. O sea, no hay ningún mecanismo hoy y eso está muy mal. Claro. Esto no es de ahora, esto es histórico. Sí. ¿Sí? Déjame ir un poquito más al tema de la educación, que es muy interesante. Sí. Mira, vos cuando mirás un poquito cómo es que las personas innovadoras crecieron o cómo son, encontrás Sí. determinadas características que tienen mucho que ver con el sistema educativo, Sí. que hoy claramente no se aplican. Cuando vos pensás en innovación, en general, ¿qué se piensa? Bueno, uno piensa el super teléfono, el iPhone, el iPad. Bueno, eso es una innovación en la tecnología, por supuesto, importantísima. Remedios también, que tiene que ver con la parte científica, pero la verdad que no es la más importante en la economía. ¿Por qué? Porque el peso de esos sectores en la economía es muy chiquito. Entonces, si vos lográs una innovación enorme, a ver, que Mendoza saque, no sé, una versión distinta del iPad. Me parece que estamos años luz, la probabilidad es bajita. Pero suponete sí, que eso pase. Bueno, el peso que tiene en la economía de Mendoza no es tan importante. Claro. O sea, Mendoza necesita innovar en todo lo que son sectores tradicionales. Mira, hay un libro muy importante que analiza de dónde salieron las ideas que generaron las innovaciones en los negocios más importantes del mundo. Sí. Entonces uno diría de los científicos. Bueno, solamente el 8% salió de los científicos. Ajá. El 70% de personas comunes. El 20% de trabajadores. Porque son los que están más cerca de la gente. Claro, porque ¿Sí? han innovado en el sector, digamos, que claro. se mueve, donde ellos ven la necesidad. Déjame que te diga sectores innovadores así muy tradicionales. McDonald's. Ajá. ¿Qué sector más tradicional que el de la comida, de los sándwiches? Sí. Los tipos hace muchísimo innovaron y cambiaron la historia de los negocios. Bueno, lo debes conocer, no está más en Mendoza, pero estuvo, está en Chile, está en Buenos Aires, Zara. Sara. Bueno, Claro. Zara cambió la historia de los negocios. O sea, ¿qué hacía el tipo de Zara? Era un científico, era un vendedor. Claro. Amancio Ortega. Hoy es una de las personas más ricas del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el secreto? ¿Sabes cuál fue el secreto? Se empezó a preguntar cosas. O sea, se empezó a preguntar por qué no se le pregunta a nuestros clientes la ropa que les gusta. Claro. ¿Por qué compramos o hacemos la ropa tan lejos de las sucursales? ¿Por qué hacemos que las colecciones duren muchísimo tiempo y no poco tiempo? Al durar poco tiempo, si vos vas a Zara, o lo compras ahí o después lo perdés. Entonces Claro. volvés muchas veces a Zara. Bueno,
el tipo se preguntaba muchas cosas. El tipo era muy curioso. O sea, para vos poder innovar, tenés que primero preguntarte. Para tener una idea, primero es más importante la pregunta que la respuesta. Primero tenés que preguntarte, ahí va a aparecer la respuesta y después va a aparecer la implementación, si es posible. Bueno, pensá ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vos no tenés hijos, ¿o sí? Tenés hijos, ok. ¿Qué edad tienen? 18. Bueno, cuando tenía 4 o 5 años, seguro tu hijo, mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué hacemos nosotros con los chicos que son curiosos? Nos los sacamos encima, basta, déjame de preguntarme. Lo peor que puedes hacer. Claro. Es lo que más hay que incentivar. ¿Y en el colegio lo incentivamos? No, para nada. Chico que pregunta mucho, al contrario. No, deja de preguntar, le toman el pelo. Sí, sí, O sea, es la peor forma de implementar eso, de incentivar la innovación. Te doy otro ejemplo, mira. Acá no está, hay una empresa muy importante en el mundo, si vas a Chile la vas a encontrar, que se llama IKEA, que es una empresa... IKEA, sí, IKEA, en el mundo, en realidad. En el mundo, es una empresa sueca, de muebles, básicamente, Sí, hoy tenés todo. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó una fábrica de muebles. Tenían una mesa de esas, viste, buenísima, valía, no sé, $15.000. Sí. Entonces quieren hacer una publicidad. Entonces llaman a un, como vos, publicitario, especialista en marketing, va a la empresa, qué linda mesa, bueno, me la voy a llevar y voy a hacer las fotos, todo en el parque. Sí. Entonces saca la mesa, la va a meter dentro del auto y no le entraba la mesa. Entonces mira así, no hay nadie, el dueño de IKEA lo estaba mirando desde arriba, agarra un serrucho, la mesa de $15.000, chac, 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 serrucha las patas, la mete. ¿Qué hace el dueño de IKEA? Ese es el problema que tenemos con nuestros clientes. En vez de matarlo, observó y dijo, ese es el problema que tienen nuestros clientes. Así inventó lo que se llama el flat pack. O sea, eso que vienen los muebles metidos en una cajita y vos lo armás. Bueno, te imaginas que con eso vendió mucho más, bajó costos de almacenamiento, costos de transporte. Hoy IKEA, mira, creo que está en más de 50 países. Sí, casi. O sea, creo que más de 50.000 empleados. O sea, una locura, un monstruo. Sí. Nosotros observamos, no, miramos. Mira, yo siempre hago un test con mis alumnos, porque esto está muy relacionado con crecimiento económico, que todo lo que es innovación, para ver si realmente saben observar o no. Hagámoslo aunque sea mentalmente. Imagínate 2 rueditas. ¿Sí? A partir de 2 rueditas o 2 círculos. Sí. Les digo, dibujen una bicicleta. Bueno, el 90% de los chicos le ponen un palito entre rueda y rueda, lo primero que hacen. Y si vos le pones un palo entre rueda y rueda, es la mejor forma que la rueda no anden, entonces se traba. Todo hemos visto miles de veces bicicletas, pero no la hemos observado. ¿Nuestro sistema educativo ayuda a observar? No, poquísimo. O sea, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que mejor podés hacer para observar? Dibujar la bicicleta. Si vos la dibujás la bicicleta, la mirás y la dibujás, no te lo olvidás más de cómo es. O sea, todo lo que es arte, todo lo que es dibujo en nuestro sistema educativo está claramente muy postergado. Sí. Y fíjate que es una de las cosas más importantes para los innovadores. Claro. O sea, tienes muchísimas cosas. O sea, para mejorar la educación, que son cosas que se pueden hacer desde acá de Mendoza, independientemente del lío fenomenal de la inflación, pero para hacer algo a nivel regional, digamos, o a nivel provincial, que empiece de alguna manera a hacer crecer lo provincial y de ahí en más poder tener como una fuente de agua en el desierto, por decirlo de alguna manera. Pero vos necesitas una visión para trabajar en los próximos 10, 15 años. Claro. Esto que yo te decía de mejorar los trámites al principio de la charla, por supuesto que no es automático. O sea, vos lo tenés que hacer, lo vas a poder implementar mínimo 1 año y lo vas a ir perfeccionando, pero en el tiempo te da muchísimos beneficios. Claro. La educación también, la evaluación de los proyectos, de los proyectos de infraestructura también, un mejor ambiente y condiciones para el empleado público, son cosas, por supuesto, de mediano plazo y necesitas tener
Pero de esos... Un plan para efectuarlo. Yo lo que te diría es cosas concretas. Sí. Por ahí cuando se habla de un gran plan, ¿qué es lo que te dicen muchos políticos? Bueno, nuestro plan, vamos a ser todos más ricos. Y sí, todos queremos hacer. Vamos a tener más trabajo. No. Acá se trata de herramientas concretas de poner. Claro. O sea, la clave es tener herramientas concretas, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer y qué vas a lograr. Sí. ¿Y qué lo vas a lograr? Todos queremos ser más ricos, tener más empleo, tener mayores salarios, tener más de todo. Es obvio, es una discusión tonta esa. Sí. La clave son discutir las herramientas. Lamentablemente, cuando vos escuchás políticos, en este año electoral y en los otros también, Sí. no escuchás herramientas concretas. Escuchás esto, no tenemos un super plan porque nosotros vamos a privilegiar el empleo, vamos a privilegiar... Bueno, pero decime cómo, qué es lo que vas a hacer. Claro. ¿Qué vas a hacer en forma concreta? Y para eso se necesita un horizonte. Bueno, lamentablemente eso es lo que nos cuesta mucho, no solamente a los mendocinos, a los argentinos también, tener un horizonte para armar las cosas. Muy claro como siempre, Gustavo. Así es que, bueno, entendemos que todos los conceptos que nos has regalado van a ser de utilidad para que todos entendamos un poco más, porque una cosa es escuchar permanentemente determinados conceptos y otra cosa es internalizarlos con tus explicaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, algunas de estas cosas las hemos incorporado en el último informe anual que presentamos la semana pasada. Mira, Mendoza debe ser una de las, creo que la única provincia que vos podés meterte en una página que se llama economiademendoza.com y encontrás para los últimos 18 años de Mendoza un anuario que te explica cómo le fue a la provincia, al mundo y a la Argentina y las perspectivas de ese año. Bueno, el del año pasado con las perspectivas de este año lo presentamos el martes pasado. Y ahí siempre tratamos de ir un pasito más allá y decir, bueno, qué cosas podría hacer la provincia dentro de ese metro cuadrado que tiene. Pero bueno, lo proponemos, lo decimos, ojalá alguna vez se implemente algo. Sí, bueno, la información está ahora. Todos tenemos un poco más de el conocimiento de que está, hay que empezar a internalizarlo y hacerlo de alguna manera valer, ¿no? O sea, de hecho, para eso está. Sí, bueno, yo te diría que hay muchas cosas para hacer. Ese metro cuadrado es figurativo, puede valer muchísimo, pero bueno, también es verdad que el monstruo de la inflación, del dólar y toda esa macro pesa y mucho. Las dos cosas son importantes, pero bueno, siempre desde tu casa, vos qué tenés que hacer, bueno, ¿cómo mejoro desde acá adentro las cosas? Si lo otro mejora, bueno, bienvenido, pero mientras tanto creo que se pueden hacer muchas cosas desde acá, independientemente de la macro. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Siempre agradecemos a nuestros entrevistados el tiempo. Así es que, bueno, gracias por estar acá. Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí y será hasta la próxima de Entrega Carpool.